Buenas tardes a todo el mundo. Mi nombre es Nicolás Andrés Ramírez Galindo y el día de hoy voy a explicar los puntos 2 y 9 del preparcial de estadística inferencial. El primer punto nos habla de una florería de jardines de zonas residenciales. ¿Sí? En este caso nos hablan de que los administradores consideran que se requieren 2 horas de trabajo para plantar un árbol mediano. Nos dan los datos de 10 árboles y cuánto tardaron en cada uno. Y nos preguntan que con un nivel de significancia del 5%, si el tiempo necesario promedio para plantar los árboles difiere de 2 horas. Entonces nos dan varios puntos, nos ponen en que establezcamos la hipótesis nula alternativa, la media muestral, la desviación estándar muestral, el valor P y cuál es nuestra conclusión. Lo primero que tenemos que hacer es, que nos tenemos que preguntar es, ¿qué nos están preguntando o qué es lo que necesitamos comprobar? Del resultado de esta pregunta y al inferir de lo que leímos en el texto, podemos obtener la hipótesis nula y la hipótesis alternativa de este caso, las cuales se encuentran subrayadas acá. La que se encuentra con color verde consideraríamos que es la hipótesis nula. Nos dice que los administradores consideran que se requieren 2 horas de trabajo para plantar un árbol mediano, o sea, μ de x es igual a 2. Y la hipótesis alternativa nos dice que el tiempo necesario promedio para plantar los árboles difiere de 2 horas. O sea, μ de x debe ser diferente a 2. Como lo podemos observar acá. Lo segundo que nos piden es la media muestral. La media muestral de x, o x gorrito, es la suma de todas las muestras dividido el número de muestras, siendo x1, x2 y xn el conjunto de observaciones. En este caso tenemos 10 observaciones, ¿sí? Entonces lo que hacemos es la suma de todas las muestras, que sería hasta 2.3, de 1.7 a 2.3, y lo dividimos en el número de observaciones, que serían 10. Esto nos da una media muestral de 2.2, que es muy necesaria para los siguientes pasos, o x gorrito. Lo tercero que nos piden es la desviación estándar muestral. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos las observaciones y tenemos el tiempo. Y también tenemos la media muestral. Le realizamos una resta al tiempo de la media muestral, o sea, 1.7 menos 2.2. Y esto lo realizamos con todos los datos. Después de esto le sacamos el cuadrado a los datos. ¿Para qué necesitamos sacarle al cuadrado? Porque si realizamos la suma de todos estos, hay negativos y positivos y nos dará un resultado que no queremos. Al realizar el cuadrado obtendremos todos los datos posibles. Al final, la suma de todos estos cuadrados dividido n-1, o sea 10 menos 1, nos dará la varianza. Pero eso es todo, no, porque nos están pidiendo la desviación estándar muestral. Para eso simplemente tenemos que sacarle la raíz a la varianza, por lo que en este caso la desviación estándar muestral sería de 0.51. De p-valor. Antes de sacar el p-valor es necesario tener el estadístico de prueba. El estadístico de prueba es, tenemos que saber a qué parámetro se le está realizando, en este caso es a la media, y si la varianza poblacional es conocida o desconocida. ¿Por qué esto es importante? Dependiendo si la varianza poblacional es conocida o desconocida, puede cambiar la fórmula la cual vamos a utilizar y la distribución. En este caso, el estadístico de prueba es x gorrito menos μ sobre la desviación estándar sobre la raíz de n. Tenemos los datos que x es 2.2, μ es 2, que sería la hipótesis nula. La desviación estándar es 0.51 y n es 10. Ponemos estos datos en la fórmula y esto nos da el resultado, que el estadístico de prueba es 1.22. Para seguir con el p-valor, se toma el estadístico de prueba que ya calculamos, como la z, como la t, como el chi-quad, entre otros, dependiendo de la distribución. En este caso es una distribución t. ¿Por qué es una distribución t? Porque la varianza poblacional es desconocida, nosotros la calculamos. Entonces no sería una varianza poblacional, sino una varianza muestral. En los grados de libertad, n-1.
son 10 observaciones, entonces los grados de libertad serían 9. El número de colas, como no pusimos en la hipótesis alterna mayor que o menor que, sino pusimos difiere de, tenemos 2 colas. Realizando esto, con la distribución T, podemos obtener que el p-valor es igual a 0.2517. ¿Y qué hacemos con este p-valor? Es necesario para la conclusión. El p-valor lo comparamos con el nivel de significancia. Si el p-valor es mayor al nivel de significancia, no se puede rechazar la hipótesis nula. Y para concluir correctamente, podemos decir que con un nivel de significancia del 5% no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, que μ de x es igual a 2. En este caso vamos a hablar de algo muy diferente, en el punto 9. ¿Por qué? Porque este le vamos a realizar es a la varianza, no a la media. Y esto nos cambia la mayoría de procesos, tal como el estadístico de prueba y cómo vamos a hacer las cosas. También la distribución. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar la hipótesis nula e hipótesis alternativa. Acá podemos leer de una a la alternativa. Nos dicen que la varianza poblacional de la producción diaria no es superior a 500. O sea, varianza es menor a 500. Y con eso también podemos sacar la hipótesis nula, que la varianza es igual a 500, para fines educativos. Tal como podemos observar acá. Es mucho más fácil poner que la varianza es igual a 500 a poner que la varianza difiere de 500. ¿Cuál es el parámetro? Obviamente el parámetro al cual estamos realizando la prueba es la varianza, pero eso no se nos puede olvidar porque es muy importante. Siempre debemos tener en cuenta cuál es el parámetro que le estamos realizando a los estadísticos de prueba. Los datos. Tenemos los números de datos, que son 8. Los componentes, que obviamente con el número de observaciones son 8. ¿Cómo vamos a sacar la varianza? Fácilmente. Esto se hace como en el ejercicio número 2. Vamos a sacar la media, le restamos a los componentes la media, le sacamos el cuadrado, le hacemos la suma de ese cuadrado y lo dividimos sobre n-1, o sea 7. Al realizar esto nos da que la varianza es de 933.98. O si están en Excel, ya que esta es una varianza muestral, pueden utilizar la función igual vars.s. El estadístico de prueba que tenemos, debido a que es una varianza, es s al cuadrado sobre o al cuadrado sobre n-1, siguiendo una distribución chi cuadrado con unos grados de libertad n-1. Tenemos los datos. S cuadrado es 933, o cuadrado es 500 y n-1 es 7. Entonces ya tenemos todo para realizar el estadístico de prueba, tal como podemos observar acá. Al realizar el estadístico de prueba nos da que este es 13.075. Pues el estadístico de prueba puede dar mucho más o mucho menos. El número no es lo importante. Lo importante es realizar el punto crítico o el p-valor. Tenemos un nivel de significancia del 90% o del 10%, dependiendo cómo lo quieran mirar. Unos grados de libertad n-1, que nos da 7, y una distribución chi cuadrado. Con esto obtenemos que el punto crítico es igual a 12.017. Y lo más importante que hacemos no es calcular el punto crítico, sino saber cómo compararlo. Tenemos que comparar que el estadístico de prueba con el punto crítico. En este caso, ¿qué? Batería. En este caso, el estadístico de prueba es mayor al punto crítico. ¿Qué nos quiere decir eso? Que tenemos que rechazar la hipótesis nula. Entonces, la conclusión lógica sería que con un 90% de confianza o un 10% de nivel de significancia, existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula que propone que la varianza es igual a 500. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por observarnos y hasta la próxima.